Buenas tardes, estamos aquí en el espacio virtual de ICASO y corresponsales clave, tomándonos un café con Giseli Flores desde Perú. Eh, Giseli, queremos conocerte un poco más y queremos empezar preguntándote por cómo así entraste en el activismo para la respuesta al VIH. Bueno, gracias Lidice, gracias, bienvenida a América, al área andina de América Latina, ¿no? Gracias a ICASO también por este espacio. Eh, bueno, recordar hace más de 20 años los inicios de mi activismo aquí en Perú. Mi activismo empieza en Piura, yo soy de Piura, del norte del Perú, y es una situación, a partir de una situación bastante fuerte, con mi propio diagnóstico, ¿no? De una manera muy triste, podría decirlo, porque, bueno, mi familia, mis hijos y mi esposo fallecieron por SIDA, y ahí inicié mi activismo prácticamente muy cerca de mi diagnóstico. Creo que las cosas se dieron muy rápido como para que inicie el activismo, justamente por todas las vivencias que había tenido de conocerme, de cómo conozco mi diagnóstico y el trato que en ese momento tuve de parte de mi familia política y de cómo mis hijos fallecieron y cómo todo esto dio vuelta de un mes a otro prácticamente, ¿no? Entonces, inicia mi activismo muy rápido. Creo que fue tengo clarísimo que hubo una influencia muy, muy fuerte, muy potente de mi padre, de mi papá, que además ha sido sindicalista y que él siempre nos metió el tema de la defensa de las luchas sociales, ¿no? De por medio. Y creo que eso fue tengo muy claro que esto fue un punto de partida para que yo pudiera iniciar una lucha contra el estigma, contra la discriminación, a partir de situaciones que viví en Piura, ¿no? Que hasta ese momento era súper estigmatizante. Entonces, en esa zona es donde yo empiezo mi activismo sin saber, obviamente, que lo que estaba realizando en ese momento, el apoyo que daba para los niños, los niños que conocí, que tenían SIDA también en Piura, era ya iniciar una defensa de derechos en favor de la población que tenía VIH y que estaba muriendo. No, de hecho, toda la gente que conocí en ese primer año, que fue el año 97, cuando inicio mi activismo, a inicios del 97, era gente que tenía SIDA, ¿no? Que estaba... Todas murieron en el transcurso de los 2 años siguientes, pero formamos un grupo rápidamente con gente con VIH y que además necesitaba muchísimo apoyo porque era gente de pobreza muy extrema, ¿no? Y que además era súper vulnerada en sus derechos. Entonces sí, reconozco que desde ese momento se inicia mi activismo en ese año 97. Paralelo a eso, ese mismo año 97 se arma el ULACETS en Lima, y ahí es donde conozco a muchísima gente activista de otros países que impulsaron ese activismo que se podía desarrollar aquí en Perú, ¿no? O sea, sí conocí a otros activistas que ya venían haciendo acciones en América Latina para el tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, en el país no existía, el tratamiento antirretroviral era demasiado alto, muy costoso, y muchísima gente obviamente iba a morir porque no tenía acceso a los medicamentos ni había tratamientos en este país, ¿no? ¿Fue ese episodio del ULACET lo que te conecta al escenario internacional y latinoamericano? ¿Cómo fue tu pase al escenario regional? Sí, fue básicamente el ULACET porque conocí ahí a los líderes que en esa época, ¿no? Y bueno, que hasta ahora felizmente todavía han sobrevivido, que son sobrevivientes del SIDA, ¿no? O sea, tenemos muchísima gente que hasta ahora hace liderazgo y formamos la red latinoamericana de personas con VIH en ULACET. Yo apenas tenía 23 años cuando formamos y creo que no me veían mucho, tenía que estar, oye, mírenme, porque además era un activismo mayormente de varones, ¿no? De varones gay, que eran muy potentes en su activismo, porque ya eran muy fuertes, y las mujeres todavía estábamos un poco invisibilizadas en la respuesta al VIH, porque epidemiológicamente había mucho más
prevalencia de chicos gay, ¿no? Porque además no se hacía la diferencia entre gays, trans, nada. O sea, eran todos, estaban todos metidos en el mismo, en la misma bolsa para los tomadores de decisiones. Entonces, fueron ellos los que impulsaron, ¿no? Nosotros, a partir de ULACEF, es que en ese mismo año también conozco a las mujeres de ICW Latina, de ICW, que llegaron muchas que empecé a conocer también. Así que paralelamente con Redla, que se forma en el año 97 en el ULACEF, también conocí a la gente de ICW y por eso formamos la Red Peruana de Mujeres con VIH a inicios del 98. Entonces, la Red Peruana de Mujeres con VIH hace que yo fortalezca mi liderazgo, ¿no? Porque se empezó a abrir una ventana y empezamos a hablar muchísimo de las mujeres y de que estábamos presentes, ¿no? O sea, casi todos los primeros años de mi activismo fueron para visibilizar las necesidades de las mujeres con VIH que estábamos aquí y que existíamos, ¿no? Entonces sí fue bien potente porque armamos las primeras marchas, los primeros encuentros de mujeres con VIH, que fueron nacionales, y que por ahí tocaba un poco la sensibilidad de las autoridades, de los tomadores de decisiones, y también de la empresa privada, porque cuando hicimos los primeros encuentros fue la empresa privada la que nos ayudó muchísimo al traslado de las participantes, por ejemplo, a los locales, ¿no? Y fueron ellos y fue este tema de mujeres con visibilizar a las mujeres con VIH, donde yo fortalezco mi activismo, ¿no? Siempre hablando desde las mujeres, pero también tomando en cuenta que habían niños y niñas huérfanos por el VIH, que eran muchísimos. Nosotros veíamos morir a nuestras compañeras muy seguido, ¿no? Muy rápido. Nosotros teníamos compañeras que conocíamos y en 2 años ya no estaban y sus hijos quedaban huérfanos y distribuidos por los diferentes familiares. Entonces ha sido una situación muy penosa y que muchos de ellos además se quedaban viviendo con VIH, ¿no? Los niños. Entonces sí, nos hicimos cargo de muchísimos niños con VIH y eso fue muy doloroso durante los primeros años porque teníamos que hacernos cargo de ellos hasta que finalmente muchos de ellos han muerto, de los niños y de las niñas que conocíamos en esa época. Entonces, el trabajo de Red Peruana de Mujeres fue un trabajo que hasta ahora es mi organización de base, con la que yo trabajo muchísimo, y es un trabajo bien de base. Nosotros tenemos, las mujeres que trabajan en las regiones, en los espacios subregionales, son bien potentes. La gran mayoría de ellas ya es visible, ¿no? Creo que no tenemos mujeres que no den la cara, que no den el rostro, que no den entrevistas, que hagan incidencia en sus propios pueblos. Y sí, o sea, es ahí donde se fortalece mi activismo. Y luego, tanto ICW Latina, en los primeros años en el Perú, como Redla, fueron los que impulsaron mi activismo internacional, ¿no? O sea, salir siendo invitada primero por algunas organizaciones, por estas dos redes regionales, para hacer fortalecimiento y empoderamiento de nosotras mismas y también incidencia regional, ¿no? Incidencia política. Y estos dos espacios fueron los que impulsaron mi activismo internacional, ¿no? Definitivamente, Redla para mí siempre ha sido mucho más potente en los primeros años, porque con Redla hicimos, por ejemplo, negociación de precios con las farmacéuticas, empezamos a hacer temas de medidas cautelares, de acciones de amparo. O sea, Redla se posicionó muy fuerte en la región en sus primeros años para hacer incidencia regional, ¿no? En esa época centrado en lo que era el acceso a medicamentos, ¿no? Entiendo. En esa época centrado en el acceso a medicamentos para la región, ¿no? Sí. Por el lado de ICW era un poco más el tema de empoderamiento como mujeres. Eso fue muy potente también de parte de la ICW, ¿no? Pero siempre estas dos redes han sido como dos redes hermanas que han trabajado para el empoderamiento y para el acceso y la incidencia política en la región, ¿no? Entonces sí, estas han sido las redes que han impulsado mi activismo internacional. Luego ya viene ITPC, que es la coalición de activistas en tratamiento, donde también hice parte por muchos años, para también mirar el tema de tratamientos en la región, ¿no? Lo que sí quedaba siempre un poco muy relegado en las conferencias internacionales, por ejemplo, era el tema de la participación del área andina, ¿no?
Nosotros hicimos muchísimo para que mujeres y hombres y de las diferentes comunidades se visibilice la situación de las personas con VIH del área andina. No solamente, pero especialmente por el tema de las vulnerabilidades que a estos países que hasta ahora todavía son invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pobreza, del hambre, de las cuestiones culturales, ¿no? Que no se adaptaban las estrategias de prevención para estas comunidades y que hasta ahora, obviamente, el resultado es que no se han logrado ninguna de las metas que se habían propuesto para los diferentes momentos de la prevención y el acceso al tratamiento en estos países de la región andina, ¿no? Entonces, sí, estas redes, tanto ICW Latina como Red Latinoamericana de Personas con VIH y la ITPC, que es un poco más nueva, han sido claves para el fortalecimiento de la respuesta y movilizar las políticas latinoamericanas de la respuesta al VIH. ¿No? Y he participado de estas, he tenido el privilegio de participar de estas redes regionales, y esto ha fortalecido muchísimo también mi activismo. Y en este escenario, con los distintos temas de acceso a tratamiento, ¿cómo se mantiene el posicionamiento de las mujeres, ¿no? Ese empoderamiento necesario para su efectiva participación en la respuesta al VIH. ¿Cuáles han sido los principales desafíos? ¿Qué camino crees tú que queda hacia adelante en el aspecto de la participación de mujeres? Para las mujeres ha sido especialmente difícil, o sea, sumamente difícil, porque la respuesta en los países de América Latina ha sido enfocada a partir del perfil epidemiológico de los países, ¿no? No ha sido enfocada a partir del tema de derechos humanos, que ahora recién está siendo impulsado. Recientemente se están mirando, que se está impulsando desde el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? No ha sido así en los primeros años. En los primeros años ha sido mirar el perfil epidemiológico y a partir de ahí hacer estrategias que además han sido demasiado conservadoras, ¿no? Por ejemplo, se ha insistido muchísimo en el tema de la abstinencia, para la prevención de la abstinencia, la fidelidad y el condón, ¿no? Y nosotros hemos reclamado hace muchísimos años, hemos venido reclamando y hemos dicho, para nosotras, las mujeres que tenemos el diagnóstico con VIH, la abstinencia y la fidelidad y el condón han sido para nosotros el arma más bien que nos ha llevado a tener VIH. O sea, no es verdad que funciona para las mujeres, ni para las mujeres con VIH, ni para las mujeres biológicas, ni para las mujeres trans, ni para las mujeres trabajadoras sexuales con sus parejas estables, el tema de la abstinencia, ni la fidelidad, ni el condón. O sea, es falso, ¿no? Porque además, detrás de eso hay todo un contexto socioeconómico y cultural que no ha sido tomado en cuenta para las mujeres en América Latina, ¿no? O sea, las mujeres en América Latina tienen un perfil, por el contexto machista, patriarcal que hay en la región, hemos sido subordinadas por años, por siglos. Eso se refleja en la epidemia del VIH, ¿no? Porque las mujeres, el perfil es un perfil socioeconómico bajo, ¿no? Las mujeres no han tenido acceso a los estudios, muchas de ellas, ¿no? Muchas de ellas han sido económicamente deprimidas, ¿no? Y además han sufrido muchísima violencia, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las mujeres con VIH tienen una historia de violencia muy fuerte relacionada con su diagnóstico, ¿no? Entonces, sí hemos insistido en que se mire el tema de la violencia como un factor, como causa y consecuencia de tener VIH, ¿no? Hemos insistido muchísimo en la respuesta al VIH que tienen que dar los estados y que no se nos han escuchado. Nosotros hemos logrado, muchos de nosotros, entrenarnos y pasarnos a las filas feministas para poder tener una respuesta y para poder ser más potentes en nuestros discursos relacionados con la respuesta al VIH. Obviamente también por ahí hemos tenido problemas para ingresar al movimiento feminista, porque también hemos encontrado que es un espacio que ha sido bastante cerrado por la comunidad feminista, y ha sido muy difícil colocar el tema de la agenda hasta ahora, colocar el tema de agenda mujer y VIH y feminismos, ¿no? Hemos logrado en algún momento, estamos logrando con
con mucho esfuerzo en los últimos años y creemos que es estratégico colocar el tema en estos espacios feministas para que las mujeres con VIH, para justamente evitar que siga pasando lo mismo de lo que nosotros ya hemos pasado, ¿no? O sea, el tema de violencia tiene que estar metido en las líneas estratégicas de la respuesta al VIH, no solamente por el tema de mujeres y VIH, sino también por todo lo que cruza la discriminación y el estigma hacia la población LGBTI, por ejemplo, ¿no? Que es la que está siendo más afectada por la epidemia. O sea, aquí se ven nuevamente los temas de poder que han sido que se evidencian de que muchas más mujeres tengan VIH justamente por estos temas de dominio patriarcal, ¿no? Entonces sí, creemos que es un tema que se tiene que tocar en la región, que se tiene que incorporar en las estrategias, tanto de prevención como de atención. O sea, para nosotros es increíble que, por ejemplo, en América Latina no tengamos estadísticas claras de la situación de las mujeres con VIH, tanto de sus hijos y de sus hijas huérfanas, porque no existe un perfil, creo que en ninguno de los países, de cuántos niños y cuántas niñas han sido afectadas por la epidemia y cuántos han sido huérfanas. La gran mayoría de las familias se quedaron con madres viudas, con sus hijos y con sus hijas huérfanas del SIDA, y muchos de ellos con VIH, ¿no? Entonces, no tenemos esa información que le hemos solicitado muchísimo, por muchísimos años, y no nos brinda el sistema epidemiológico, ¿no? Entonces, sí, creo que este es un tema clave para la respuesta al VIH en la región, porque si no, nunca vamos a lograr las metas que nos estamos trazando, ¿no? Las mujeres no pueden quedar desplazadas de la respuesta al VIH. Ya lo hemos visto en las comunidades científicas. O sea, la comunidad científica, estoy hablando del tema de la investigación en tratamiento, jamás investigó tampoco los medicamentos antirretrovirales para las mujeres con VIH, que causaron a nosotros un montón de problemas, ¿no? De efectos adversos para las mujeres, ¿no? Causaron muchísimos problemas porque fueron investigaciones que se realizaron específicamente en varones, en comunidad gay específicamente. Y las mujeres nunca tuvimos que tomar la medicación que fue investigada con el grupo de personas gay, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de los aspectos relacionados con la respuesta al VIH en América Latina, si nos damos cuenta, no ha tenido en consideración a las mujeres en general, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, no tenemos normativas relacionadas con salud sexual y salud reproductiva para mujeres con VIH. Aquí en este país, en el Perú, no hay una normativa, una norma que nosotros hemos insistido, ¿no? A través de un proyecto de ICW Latina, hemos insistido en hacer unas normativas en los países sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres con VIH, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, el derecho a tener hijos, que tanto se ha vulnerado en los países de América Latina, ¿no? Las mujeres han sido esterilizadas de manera forzada, las mujeres se les han extirpado el útero, a mujeres muy jóvenes, se les ha negado sus derechos sexuales y también sus derechos reproductivos. Y no existen normativas en América Latina para incorporar el tema de VIH en mujeres. No existe. Simplemente las mujeres han sido derivadas a infectología y solamente para que les den su tratamiento antirretroviral. Eso es todo lo que se ha hecho con las mujeres en los países de América Latina, en la gran mayoría. Pero no se han tomado en cuenta los otros aspectos de la vida de las mujeres, ni salud mental, ni sus derechos sexuales, ni sus derechos reproductivos, y tampoco se ha visto más allá del tema de salud, por ejemplo, el tema de inclusión social, el tema laboral, el tema de trabajo. Las mujeres han seguido siendo discriminadas y estigmatizadas, al punto de que muchísimas mujeres han muerto porque han sido sacadas de sus hogares, en algunas comunidades hasta las han asesinado, ¿no? Son víctimas de feminicidio también, y no tenemos una cifra real de cuántas mujeres con VIH han sido víctimas de feminicidio, porque esa cifra tampoco nos la da el Estado o los estados. Entonces, este contexto, estos desafíos que mencionas, Gise, han sido incorporados en la agenda regional. ¿Cuánto de esto se recoge, por ejemplo, en esta subvención regional en la que están participando y en la que tú estás involucrada? ¿Cómo se va a abordar esto en los próximos años? Sí, la Alianza Liderazgo en Positivo, de la que tiene a cargo el último proyecto, ¿no?, del Fondo Mundial para América Latina. Tenemos 11 países que participan, la mayoría de Centroamérica y el área andina, que son los países que son elegibles para el Fondo Mundial, ¿no? Entonces sí, hemos tratado de incorporar
la respuesta al VIH en este proyecto con enfoque de género. Es muy complejo porque nosotros tenemos en ALEP 10 redes regionales donde están las personas con VIH y las poblaciones clave, ¿no? Las poblaciones clave que son trabajadoras sexuales, que son comunidad gay, comunidad trans, estamos también con los jóvenes, estamos también con usuarios de droga que nunca se les había incorporado, ¿no? A los usuarios de droga. Entonces estamos ahora con las trabajadoras sexuales, hombres y mujeres trabajadoras sexuales, y la comunidad de usuarios de droga. Entonces, la agenda, para el poco recurso que tenemos, porque esto es algo que aún el Fondo Mundial está en deuda con las comunidades, porque le da muy poquitos recursos a las comunidades para poder desarrollar nuestra agenda como nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, es una lástima que hayamos tenido que reunirnos 10 redes con necesidades específicas, cada una, ¿no? Como para poder hacer una agenda común cuando tenemos tanta diversidad y tantas agendas que se tienen que confluir. Entonces, hacer esto ha sido muy complejo y se nos está haciendo muy difícil también al momento de implementar, ¿no? Estamos tratando de que que los ejes principales sean derechos humanos y que tenga enfoque de género. Definitivamente que sí. Y estamos cruzando algunas tareas que tienen que ver con lo que ya hemos mencionado, ¿no? Con violencia, con enfoque basado en derechos humanos, con adaptación cultural, ¿no? Pero esto también va a depender de cada uno de los países donde se desarrolle, porque una de las cosas que hemos hecho en ALEP, para no repetir, para más bien tomar en cuenta las lecciones aprendidas de las otras subvenciones que ya han tenido las redes regionales, es que estos recursos se implementen en los países a través de los comités nacionales de redes, que es lo que hemos hecho, que se formen comités nacionales de redes en cada uno de los países, para que a partir de estas bases recién nosotros podamos recoger las acciones que se tengan que implementar en el nivel regional. Entonces es un tema bastante complejo, nuevamente con muy pocos recursos, y esperemos que esta oportunidad que tenemos realmente sea para nosotros un empuje para que en América Latina la respuesta sea realmente satisfactoria, ¿no? En la medida de lo posible. Pero, de hecho, ya hay retos demasiado grandes en la región, o sea, incluso ahora que tenemos COVID nos da un reto mucho mayor, ¿no? O sea, ha destapado las grandes vulnerabilidades que tenemos en los países, y creo que deberíamos sacar, no deberíamos verlo de pronto como una amenaza, a pesar de todas las muertes y a pesar de todo lo penoso que ha sido COVID para nosotros. Muchos de nosotros hemos perdido familias, me incluyo también, pero necesitamos sacar la ventaja de lo que ha sido COVID. O sea, para nosotros es increíble que, habiendo tenido una epidemia tan grande, que además tiene diferencias bastante grandes entre VIH y SIDA, que cada rato lo repetimos, y que hay muchísima gente que ha insistido en comparar estas epidemias, pero una de las cosas que no han hecho los estados es coordinar con las comunidades. Y VIH tiene experiencias muy grandes relacionadas con la respuesta desde las comunidades para salvar la epidemia, que además no tuvo tanto impacto como la respuesta que tiene COVID, a pesar de las miles y millones de muertes que tenemos en SIDA, ¿no? Entonces, creo que hay lecciones aprendidas importantes de la epidemia de COVID, pero también se está olvidando, o sea, la agenda de VIH se ha dejado como de lado cuando ha entregado la epidemia de COVID. Y aquí tenemos que mirar con especial atención que COVID y VIH se tienen que tratar, porque se intercepta el tema de VIH y COVID, ¿no? Entonces, sí hay grandes retos que tenemos para la región y que además necesitamos que esta agenda se profundice más. Sabemos que con esta epidemia se han retrasado las metas que teníamos programadas al 2030, obviamente reconocemos que no se van a poder lograr en la medida que nosotros estábamos avanzando para mirar cómo llegar a disminuir las brechas que tenemos, por ejemplo, en los 90-90-90 o los 95-95-95, que eran nuestros grandes retos ahora, pero esas brechas ya se ampliaron. Y tenemos que reconocer que ya se ampliaron por una serie de factores, ¿no? Y por además también los gobiernos, que hay que mencionarlos, que han sido muy conservadores y que han dejado de lado a la comunidad y
como a su suerte en el marco de COVID, ¿no? Entonces sí, creo que hay grandes retos y que esta epidemia, de todas maneras, le pone muchas más barreras a la epidemia del COVID, le pone muchas más barreras a la epidemia del VIH para que cumpla con las metas y para desaparecer el tema del SIDA, por ejemplo. ¿Crees que el principio de MIPA ha salido en este contexto de epidemia de COVID? Porque mencionas que no se ha involucrado totalmente o nada a las comunidades en pensar la respuesta a COVID ahora en este contexto de pandemia. El principio MIPA se quedó un poco en el ámbito del VIH tal vez y no pasó a otros temas. Definitivamente, o sea, MIPA MIPA se incorporó medianamente en la respuesta del VIH en América Latina, ¿no? O sea, definitivamente no logramos incorporar MIPA como nosotros queríamos en un momento, porque además, nuevamente tenemos que mirar que hay gobiernos tan conservadores como que no querían saber nada con la educación sexual integral y que nosotros necesitábamos incorporar, por ejemplo, para el tema de VIH, ¿no? Que es una línea clarísima y es estratégica además. Entonces, MIPA no ha sido incorporada como tal, o sea, no ha sido incorporada como tal para VIH y mucho menos ha sido totalmente invisibilizada para COVID, ¿no? De hecho, nuevamente en COVID se repite este poder que tienen los técnicos, los médicos, los científicos de querer asumir la respuesta de manera vertical como ellos consideran de que tiene que ser, ¿no? O sea, lo que funcionó en Europa tenía que funcionar en América Latina, ¿no? Con todas sus distintas culturas que tiene América Latina. O sea, jamás iba a funcionar. O sea, por eso vemos el desborde en América Latina que ha superado prácticamente a Europa en número de muertes y en número de afectados por COVID, ¿no? Porque aquí la epidemia la respuesta no podía funcionar igual que en Europa o en otros países. Debería haber sido diferente y debería haberse escuchado a las comunidades. Nosotros tenemos ahorita comunidades indígenas donde ya está el COVID, ¿no? Donde ni se pensó que iba a llegar el COVID. ¿Por qué? Porque no fueron las comunidades indígenas llamadas a coordinar, ¿no? O sea, ni siquiera se les consultó. Y es lo mismo que pasa en las ciudades más pequeñas de los países, ¿no? Más lejos de las capitales de los países en América Latina, donde no se ha tomado en cuenta las cuestiones culturales, sociales, ¿no? De las poblaciones, de las comunidades. Entonces, hay un desborde y ahora se criminaliza a las comunidades. No, las comunidades no hicieron aislamiento social, no podían hacer aislamiento social. O sea, el hambre rompió el miedo al COVID. Eso es algo que se tiene que tener clarísimo en América Latina. O sea, el miedo al hambre pudo más que el miedo al COVID, ¿no? Porque las comunidades no fueron atendidas en el marco de su pobreza, ¿no? O sea, no fueron atendidas para alimentarse y no fueron atendidas para tener medicación adecuada en el momento que lo necesitaban, ¿no? No funcionó para nada el aislamiento en ciudades del interior del país, especialmente en comunidades indígenas o en comunidades amazónicas, ¿no? Entonces, este es nuevamente un error que nuevamente lo repiten los estados y especialmente los ministerios de salud de los países, ¿no? Que no han coordinado con las comunidades y que no han tomado en cuenta una mesa multisectorial y que incorpore a las comunidades, ¿no? Ahora vemos que están corriendo, por ejemplo, aquí en el Perú, están ahorita recién reuniéndose con las comunidades, sobre todo con las indígenas y con las amazónicas, ya empezaron a reunirse con ellos cuando ya la comunidad está afectada y cuando ya es muy difícil, ¿no? Ya sacar el COVID y cuando pudieron detenerlo, cuando pudo haber una barrera previa para que no ingresara el COVID a las comunidades. Pero no pasó porque pensaron que podía ser un trato igual que con los otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en VIH también nos preocupaba lo mismo, ¿no? Cuando las agencias sacan el discurso de que para tener VIH es lo mismo que cualquier otra persona, o el riesgo de adquirir COVID para la población con VIH es lo mismo que para cualquier otra persona
común y corriente, un ciudadano de a pie. Y es falso, porque en nuestros países hay un contexto totalmente diferente. Desabastecimientos de antirretrovirales, ¿no? Lejanías, estigma y discriminación que no se ha tomado en cuenta, pobreza, ¿no? Entonces hay un contexto totalmente diferente que en Europa y que en Estados Unidos, con todo lo que pasa y con todas las políticas que ya sabemos que están ocurriendo, pero no es lo mismo. O sea, y no se ha tomado en cuenta esto. Entonces nos dicen, no puede ser. No, señores, el más del 40% de brechas o más del 40% de brecha de adherencia para tratamiento nos dice mucho. Entonces no se ha considerado eso, ¿no? No se ha considerado, y la gente con VIH piensa que por el hecho de tener VIH no va a tener la misma, va a tener otras condiciones y que no va a adquirir el VIH. Por alguna de las razones, las personas con VIH que toman tratamiento antirretroviral no llegan a desarrollar COVID de manera tan grave, ¿no? Y esto seguramente la mayoría de los médicos lo conocen y lo reconocen, ¿no? Y a cada rato lo dicen, pero la gente tiene que tomar el antirretroviral, pues tenemos que tener la garantía de la cobertura del tratamiento antirretroviral en sus casas, ¿no? Tomando en cuenta que además tiene que tener alimentos, ¿no? Que no se tiene que exponer. Entonces, sacan una norma técnica donde se direcciona que los establecimientos de salud brinden por 3 meses consecutivos el medicamento. No se cumple, pues, en las regiones, ¿no? No se cumple porque además hay una mala gestión, hay una pésima gestión de administración de medicamentos en los países, ¿no? Entonces, el medicamento que se compra en el nivel central no llega a distribuirse de manera adecuada, en tiempo y forma, a las provincias del interior del país. Entonces, esta no es una responsabilidad de las comunidades, no, o sea, es algo que tiene que ver con el Estado y es obligación del Estado garantizar de que esos medicamentos lleguen. El tema del test, del tratamiento de VIH, se suspendió en todo el país aquí en el Perú. Cuando no debió suspenderse, cuando debió ponerse más énfasis en tener a la gente testeada para saber si tiene VIH y para inmediatamente darle tratamiento antirretroviral y evitar que se exponga más a adquirir el COVID. Entonces, hay una serie de acciones estratégicas que no se tiene que tener, pues, la bolita mágica para saber qué hacer en la respuesta a COVID-VIH. Pero las comunidades no fuimos consultadas, ¿no? Nosotros estamos colaborando muchísimo y las comunidades están colaborando muchísimo con el sistema de salud porque estamos tomando denuncias o demandas de gente que no tiene tratamiento y que se ha quedado aislada en diferentes partes del país cuando su tratamiento, por ejemplo, lo toman en Lima o en la capital de la ciudad donde están y se han quedado fuera. Entonces, las personas con VIH, las comunidades organizadas, hemos tomado un rol importante para que estas personas puedan acceder al tratamiento antirretroviral. Entonces, creo que es una cadena bien bacán que se ha formado, pero, sin embargo, hay unas cosas que nos preocupan muchísimo también en el marco de COVID y de VIH, es el tema de la migración, ¿no? De la migración tanto interna de los países, porque las grandes capitales, como en Lima, hubo un éxodo hacia las provincias, ¿no? Y ahí ahí estaba nuestra gente con VIH también, ¿no? Y ha pasado hambre, ha pasado frío, se ha expuesto al COVID y además no ha tenido tratamiento antirretroviral, ¿no? Y nosotros hemos tenido gente nuestra que se ha muerto por VIH y hasta ahora le pedimos a los sistemas de salud que nos muestren, que nos digan cuánta gente con VIH murió con COVID o adquirió el COVID, ¿no? Y no tienen la respuesta, ¿no? Nos dicen para junio, para julio, y hasta ahora no nos dan la respuesta. ¿Cuánta gente adquirió el VIH, adquirió COVID y cuánta gente murió por COVID? Entonces, no solamente migrantes nacionales, sino también migrantes internacionales. El tema de Venezuela es un tema que nos sigue preocupando en el país y en todo el área andina, ¿no? Desde la salida de Venezuela y su retorno, porque mucha gente ha retornado con la esperanza de que sea mejor, porque además mucha gente que vivía del día a día, porque la gente venezolana, migrante, que vino al país, y que vino a Ecuador, y que vino a Colombia, y que vino al Perú, han estado trabajando de manera informal y han sido prácticamente ambulantes, y que se han estado consiguiendo su comida del día a día, ¿no? Entonces, ellos lo que han hecho es, se cerró la puerta, hubo aislamiento y se quedaron sin trabajo. Entonces, lo que han hecho es, muchísima gente sacó a la gente venezolana de sus casas porque no tenían para pagar el arrendamiento. Esto ha hecho que la gente se repliegue y que intente regresar a su país, ¿no?
Y eso es lo peor, porque también ahí tenemos un montón de estigma, un montón de discriminación, la gente se ha ido sin sus medicamentos antirretrovirales y está muriendo. Y nosotros a duras penas podemos conocer algunos casos, porque no toda la gente sabe, no toda la gente conoce a la gente que vive con VIH, o los líderes o activistas, porque tampoco tienen acceso. Recuerden que la gente migrante de Venezuela tiene muy pocos recursos económicos para subsistir y para, por ejemplo, pagarse un iPhone o un teléfono que pueda tenerlo en contacto con nosotros en el día a día. Entonces es muy difícil la situación de la gente migrante, especialmente la venezolana aquí en el área andina, es muy compleja, muy delicada, y tampoco ha habido una estrategia para que se puedan seguir apoyando a la gente. No hay albergues en los países, por ejemplo, para gente migrante que necesite, que tenga VIH, y mucho menos para gente que tenga VIH, ¿no? Entonces, hay una situación bastante crítica en América Latina, en el área andina, debido a sus cuestiones culturales, sociales, económicas, y sobre todo por el tema de estigma y discriminación también. Tú nos presentas la situación, el contexto bastante, digamos, desafiante a propósito de la epidemia del COVID y VIH, ¿no? Todos esperamos que pase en algún momento. ¿Cómo miras tú el futuro? Una vez que se reanude el trabajo, que tengamos una nueva normalidad, definitivamente, ¿cómo ves tú el futuro de la respuesta, la dinámica en la región para la respuesta al VIH o la respuesta a estas dos epidemias? Crítico, realmente crítico, porque es bastante desafiante. De hecho, los países en América Latina van a disminuir enormemente su PBI. No hay que ser un gran economista para saber eso. Y debido nuevamente al grado de estigma y discriminación que sufren las personas con VIH, va a ser mucho más complejo para las personas con VIH, ¿no? Suponemos que la nueva normalidad va a incorporar trabajos menos formal. La gente va a necesitar más trabajos o va a querer más trabajos informales, digámoslo así, y la gente con VIH no va a tener acceso a este tipo de trabajo. Nos preocupa muchísimo el tema laboral para las personas con VIH, nos preocupa muchísimo el tema nuevamente de estigma y discriminación, y el tema de la pobreza, del hambre, de la violencia, ¿no? que se está viviendo y que luego va a venir. Necesitamos que, por ejemplo, recursos como los del Fondo Mundial sigan vigentes. O sea, ahora más que nunca es importante que el Fondo Mundial continúe en la región, continúe en el área andina, porque seguramente vamos a necesitar, con seguridad vamos a necesitar de esos recursos, ¿no? Ahora las brechas se ampliaron y necesitamos que la cooperación internacional, tanto de las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, como el Fondo Mundial, se queden mucho más a largo plazo en la región, porque tenemos todos estos desafíos que ya hemos mencionado, y seguramente vamos a necesitar, vamos a ver mucho más complejo el tema de la epidemia, tanto de VIH, por todos estos efectos de COVID que nos va a dejar, ¿no? Y no sabemos si todavía nuestra región va a poder vencer COVID, porque los brotes van a seguir, definitivamente van a seguir, no sabemos hasta cuándo, y sí necesitamos una respuesta efectiva. Sobre todo también no descuidar a los activistas, ¿no? O sea, los líderes, las personas que estamos al frente de la respuesta, de los que hacemos incidencia, son clave o somos claves para que la incidencia funcione en América Latina, ¿no? Y creo que se ha descuidado muchísimo durante estos últimos años a los activistas, que realmente han sido los que han mejorado la respuesta al VIH en la región y que inciden permanentemente y de manera incansable, ¿no? En la respuesta, en que mejore la respuesta y que las brechas se vayan cerrando y que las metas se cumplan relacionadas con el tema de VIH. Creo que la epidemia de COVID va a pasar, no sé si de corto o mediano plazo, pero la epidemia del VIH igual va a seguir. O sea, y con este panorama de COVID va a seguir mucho más. O sea, se nos ha abierto la brecha. Y esto tiene que tenerlo claro la gente de la comunidad
internacional, ¿no? Y especialmente la gente del Fondo Mundial, que es la que tenemos ahora, vigente, ¿no? Y creo que no se puede ir el Fondo Mundial de América Latina. Si tuvieras que decir 2 prioridades para abordar en los próximos años en la respuesta al VIH, te pongo una tarea difícil. ¿Cuáles serían? Sí, muy, muy difícil. Recursos, yo creo que tiene que ver muchísimo el tema de recursos, recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Para poder hacer frente a todas estas brechas que hemos mencionado. Y otro es el fortalecimiento de, solamente para mencionar 2, nomás 2 me da chance, el fortalecimiento de la incidencia política y de la vigilancia comunitaria, ¿no? Creo que es clave el fortalecimiento del activismo. Yo no sé cómo quieran llamarlo. A mucha gente le asusta el tema de la palabra activista, ¿no? Pero creo que es importante que estas mesas de incidencia que continúen los diálogos, Estado, sociedad civil y cooperación internacional para que esto funcione, ¿no? Como ya hemos visto que ha funcionado anteriormente, o sea, es clave el tema de la incidencia y la vigilancia en América Latina. Y en el marco de derechos humanos, ¿no? Del enfoque basado en derechos humanos. Y a nivel personal, Gise, ¿cómo te ves de aquí a unos 5 o 10 años? Más viejita. Con más canas ahí nos vamos ganando. Sí, bueno, hace mucho tiempo me planteaba dejar el activismo, ¿no? Y dedicarme a mi familia, a mi hijo ya está grande. Entonces, no se puede. El activismo siempre nos jala, ¿no? Nos jala porque nos jala a partir de la indignación. O sea, siempre creo que hay algo que nos identifica a los activistas y creo que es la indignación definitivamente. La indignación por saber que sigue el estigma, la discriminación, por todas estas brechas, por toda la vulneración de derechos que sufren nuestras comunidades, y creo que eso ya es innato. Creo que ¿cómo me veo con un activismo más fortalecido, creo. Un activismo más fortalecido, una red más fortalecida, eso, ¿no? Y bueno, y creo, y me veo siguiendo la línea, definitivamente, siguiendo la línea, sí. Muchísimas gracias, Gise, por transmitirnos además ese espíritu guerrero que permanece en ti por todos estos años y que ha contribuido tanto a la respuesta al VIH en el Perú y a nivel regional también, como tú nos has contado la historia y cómo has intervenido en ella, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias, Liz. Y seguimos en comunicación. Un abrazo. Gracias.